Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental, donde buscamos debate, análisis, profundidad en los fenómenos de lo que pasa en Costa Rica y lo que pasa en el mundo, y también donde aprendemos muchísimo. Quiero saludar a Alexander Rivera, nuestro jefe de información, que está hoy aquí con nosotros. Alex, buenas tardes. Buenas tardes, Randall, y recordar también a todos los que nos escuchan por 93.5 FM. Hoy el gobierno y la fuerza pública anunció su operativo de Navidad para cuidar los aguinaldos. Sí, los aguinaldos. Lo adelantábamos ayer en Matices. Son más de 3,000 oficiales de la fuerza pública los que van a estar cuidando el aguinaldo, principalmente en cajeros automáticos, en entidades bancarias, en las paradas de los buses. Van a estar reforzando sobre todo en el centro de las ciudades, justamente con la llegada del aguinaldo, que empiezan a pagarse a partir del 1 de diciembre. Exactamente, bueno, se da este anuncio, sigue todo el tema por el caso de Keylor Navas en la Corte Suprema de Justicia. Es interesante porque ayer en la Corte Plena el director del OIJ, Francisco Segura, decía, hay una amenaza, ¿verdad? Había una amenaza sobre la familia de Keylor Navas. Inmediatamente en la misma sesión el fiscal general dice, si había amenaza tuvo que haberme informado a mí. Tenía 6 horas, de hecho, dicen algunos especialistas, para hacer el hecho. Es un término que los abogados llaman noticia criminis. Es la noticia de que hay un crimen. Y entonces cualquier miembro del Poder Judicial está en obligación de su cargo, sobre todo el director del OIJ, de transmitírselo al fiscal general. Esta comunicación no ocurrió. Y precisamente esta aclaración, si se quiere, don Francisco, se da en el mismo momento en que la Corte Suprema de Justicia toma algunas decisiones importantes sobre la plataforma de información policial, Alex, como mandar una auditoría exhaustiva, restringir los accesos, le da un mensaje al organismo de investigación judicial. Y ayer pasó algo interesante en la Corte, muy poca gente le puso atención porque fue en horas de la tarde. Doña Nancy Hernández es magistrada de la Sala Cuarta, y doña Nancy le pregunta primero a los miembros del Poder Judicial que si hay... que dónde está el servidor físicamente, el servidor de ese sistema. Bueno, entonces le dicen que está en el Poder Judicial como tal, que si hay, que si puede borrarse, y le dicen que no puede borrarse y que si alguien no borra, queda registrado. Entonces él ya llama de nuevo a una contraparte y esa contraparte dice, no, el servidor físico está en el OIJ, se puede borrar y no quedan registros de que se borró. Y entonces ella inmediatamente le pide a la auditoría que confisque el servidor principal de la plataforma de información policial. Y justo antes le dice a la inspección judicial que por favor vaya y resguarde la información que está ahí para que nadie la toque. Pero resulta que como está en medio de una investigación penal, entonces tiene que ser el fiscal de probidad, don Juan Carlos Cubillo, quien solicite hoy, o cuando lo tenga bien, resguardar esa información para que nadie la toque. Lo que sí le digo es que han pasado muchísimas horas desde que eso ocurrió y sin duda es un tema interesante en este caso, que en lugar de irse minimizando va aumentando el volumen que tiene sobre Keylor Navas. Hoy hay algunas voces internas del Poder Judicial que dicen que en las próximas horas saldrán algunas personas, figuras públicas que también fueron consultadas en la plataforma de información policial, inclusive miembros internos del Poder Judicial y miembros del Poder Ejecutivo también. Es interesante este tema. Isel Martínez, nuestra productora, está aquí en cabina. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, buenas tardes, Alex, y buenas tardes a las personas que nos siguen a esta hora. Hoy con muchas noticias, aparte del caso de Keylor Navas, también la noticia de la inflación, que ha sorprendido mucho porque desde hace ya 14 años no se da una variación de precios del índice de precios al consumidor más bien negativo,
que también es algo que es digno de análisis y que más adelante podríamos abarcar en este programa. Sí, de hecho es muy interesante porque se quejó un seguidor mío, Mario Céspedes, me dijo, yo puse en el titular de que anuncié en Twitter, con base en información de Noticia Monumental, inflación negativa, ¿verdad? Por primera vez en 14 años en 2 meses. Entonces me dice, su título no se entiende porque suena como algo negativo. No, lo que yo estoy diciendo es que la inflación es de menos cero. Digamos, hay una deflación, se dice en términos económicos, que es que en lugar de subir el índice de precios del consumidor bajó. Y milagrosamente, vea qué cosa, se ubica en 4.99 la acumulada de este año, es decir, vuelve a estar dentro de la proyección del Banco Central de Costa Rica, que es 4 más menos 1. Entre 3 y 5, que son las metas del banco. Vuelve a entrar por una décima en la proyección del Banco Central. Por poquito, ¿verdad? Sí, apenas. Por unos 0.01. Sí, no está pasando el margen. Entonces, digamos que para que el Banco Central cumpla su proyección, tendría que tener una inflación en noviembre-diciembre de 0.01, o lo que ha pasado en estos 2 meses, una deflación. Que aquí es algo muy interesante, porque ahora en la mañana que entrevistábamos a don Alberto Franco, mejor dicho, que él es economista, nos decía que una de las cosas que ha influido considerablemente, y es evidente, es el precio del combustible y también el de la electricidad. Y de hecho, hace unos días anunciábamos aquí, e incluso algunos funcionarios del ICE nos había confirmado que la electricidad se iba a mantener igual hasta el 2016, entonces habrá que ver cuánto va a influir en que se mantenga la inflación. Y no solo eso, ha caído 2 veces el precio de los combustibles. Sí, ya ha caído 2 veces. Pero a nivel internacional, el precio de los combustibles sigue bajando, tanto que los países productores de petróleo están preocupadísimos. Que no importa, allá que se preocupen, digamos, la cosa es que a nosotros nos beneficia. Y también que la inflación en el extranjero, en países fuera, a nivel internacional, también ha bajado. Eso es otro dato que también analizaba don Alberto Franco. Y la situación del volcán Turrialba no deja de preocuparnos. Esta tarde en Consejo de Gobierno, Iván Brenes de la Comisión Nacional de Emergencias hacía un resumen, así es, de lo que está sucediendo en ese lugar. Nuevamente el presidente Luis Guillermo Solís va a visitar la zona el próximo jueves. Se va él muy temprano, ya a las 6:30 de la mañana empiezan todas las actividades allá en Turrialba. Son 65 las familias que están en el anillo, si podemos decirlo de alguna manera, que está siendo afectado por las erupciones del volcán Turrialba, y son 165 personas, 1.300 cabezas de ganado también, las que están siendo afectadas por estas erupciones. Y si usted quiere saber de primera mano qué es lo que pasa en el volcán Turrialba, Noticia Monumental en las 2 cuentas de redes sociales, en Twitter y en Facebook, ha colocado completo, el informe que hizo la Red Sismológica Nacional, el informe de campo, desde los antecedentes hasta lo que ocurre hoy en el volcán Turrialba. Entonces, inclusive nos desaparecemos nosotros interpretando lo que pasa en el volcán Turrialba, y de una vez le damos acceso a los especialistas, y usted puede, si le interesa, abrir este informe, que es relativamente corto, para saber de primera mano qué es lo que ocurre en el volcán Turrialba. Pero bueno, son las 2:11. El tema de fondo de hoy es muy interesante. Vamos a aprender mucho porque vamos a hacer un análisis al aire de un documento que es muy importante. Es la declaratoria de ilegalidad de la huelga de Sintrahab. Esta decisión la tomó el Juzgado de Trabajo. Tiene apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo. Ya la presentó Sintrahab, y entonces nosotros tenemos la sentencia o la resolución de declaratoria ilegal, y hoy nos acompañará don Belisario Solano, nuestro especialista en Derecho Laboral, punto por punto analizando lo que dice el juez en esta sentencia muy interesante, que podría ser inclusive histórica, porque plantea algunos elementos a futuro interesantes que señala el Juzgado de Trabajo. Así es que de una vez 2:12, vamos con nuestro boceto, regresamos para saludar ya a don Belisario Solano. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El pasado viernes 31, un juez de trabajo declaró ilegal el movimiento del Sindicato de Trabajadores de Habdeba, que ya suma 13 días.
El gobierno de la República anunció que no renegociará más los puntos previamente acordados con el sindicato sobre la concesión otorgada a la empresa holandesa APM Terminals para las operaciones en los puertos de Moín y Limón. Asimismo, ayer aceptó que la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, mediara en el movimiento sindical. La declaratoria de legalidad, en una de sus partes, se basa en el artículo 371 del Código de Trabajo, que establece, textualmente dice el juez en la resolución, que la huelga legal es el abandono temporal del trabajo en una empresa, establecimiento o negocio, acordado y ejecutado pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores con el exclusivo propósito de mejorar o defender sus intereses económicos y sociales comunes. El artículo 373 establece que para declarar una huelga ilegal, los trabajadores deben constituir por lo menos 60% de las personas que trabajen en la empresa. Así es como una huelga sería legal con el 60% de los trabajadores. Con menos es ilegal. Asimismo, aquí hay que tomar en cuenta que un voto de la Sala Constitucional de 1998 estableció la prohibición de la manifestación cuando se trate de empleados que laboren en empresas de transporte ferroviario, marítimo, aéreo y los que se ocupan en labores de carga y descarga en muelles. A esto se le suma que el juez de trabajo logró en una visita detectar en la zona que varios empleados no estaban cumpliendo con sus funciones y que sí había una afectación en el servicio de carga y descarga en los muelles de Limón y de Moín. A la declaratoria de legalidad se le suma que los empleados no cumplieron los requisitos del artículo 373 del Código Laboral sobre el procedimiento previo para poder contar el respaldo de legalidad. Sin duda, la declaratoria de legalidad de la huelga en Habdeba es un tema con muchos tonos que analizamos hoy en Matices. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:15 de la tarde. Voy a saludar a don Belisario Solano, nuestro especialista en Derecho Laboral, quien se suma hoy a esta mesa, ya muy conocida para él, para ayudarnos a entender esta sentencia. Don Belisario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Randall, Alexander e Iseli, a nuestros queridos oyentes. Sí, es un tema para debatir alrededor de un buen café. Creo que se lo trae este tema. Hoy es como una clase universitaria. Porque sí, y porque pone en antecedentes o pone sobre la mesa parte de la discusión que tendrán que tener los señores diputados en la Asamblea Legislativa con el tema del Código Procesal Laboral, sí, en donde las razones del veto de inconstitucionalidad y oportunidad que reclamaron en su momento, principalmente los sectores empresariales que no se habían dado cuenta que era lo que se estaba estableciendo en los requisitos de la legalidad o ilegalidad, hoy día con este voto, con esta sentencia, vuelven a estar en el tamiz de la discusión y tendrán necesariamente que reflexionar muchísimo las y los señores diputados de lo que eventualmente van a hacer con este delicado tema que es anterior inclusive a la Constitución del año 49. Sí, sí, es muy interesante porque está en el Código de Trabajo, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer este ejercicio. La sentencia no es tan larga. Sin embargo, lo que nos importa de la sentencia son los considerandos. Yo voy a intentar decirlo más a español, menos de abogados, no, Belisario. Lo que va diciendo la sentencia y usted nos va contando las particularidades de esa parte y sumamos en esas partes las consultas de Alexander y de Isel. Decía que lo que importa son una cosa que se llaman los considerandos, es decir, las cuestiones que considera el juez para resolver y trata sobre el fondo del asunto. Entonces, el juez en esta sentencia dice que en el presente proceso se ha tenido por acreditado, es decir, que él ha logrado confirmar que hay un movimiento de huelga que decretó el Sindicato de Trabajadores de Habdeba, que se realizó con el apoyo de algunos trabajadores de la institución, esto no lo decimos nosotros, lo dice el juez, que fue a partir del 22 de octubre, según lo constató el juez de trabajo en el reconocimiento judicial, es decir, en la visita que él hizo a Habdeba. Y entonces dice que la demanda de ilegalidad que planteó el Ministerio de Trabajo no fue respondida por el sindicato, es decir, nunca fueron a decirle al juez, por favor, no declare ilegal esta huelga, sino que lo dejó. Dice además, vamos a ver que vamos a ver un segundo, porque entenderán que tenemos aquí a mano
la documentación. El primer punto interesante, habla del artículo 61 de la Constitución Política, que es sobre la huelga, y dice: se reconoce el derecho de los patronos al paro y de los trabajadores a la huelga, salvo los servicios públicos, de acuerdo con la determinación de que de estos haga la ley, conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacción o violencia. Hablemos del artículo 61 de la Constitución Política, don Belisario, que da el derecho a huelga de los trabajadores y a paro de los patronos, que es interesante también. Sí, esos son derechos esenciales constitucionales que están establecidos en la Constitución Política y que el constituyente del 49 los mantiene, y que se derivan incluso de la Constitución del 71, de 1871. Que es nuestra Constitución liberal, hay que recordarse. Exactamente, entonces ahí se mantiene ese principio esencial de que obviamente todos los trabajadores, sin limitación alguna, tienen derecho a ir a la huelga. Públicos y privados. Salvo las limitaciones que eventualmente pueda hacer la ley, porque esto fue muy importante. El derecho constitucional remite a la ley las posibilidades de limitar ese derecho a huelga, y es ahí donde en la resolución del año 98, propiamente el 27 de febrero de 1998, ante una acción de inconstitucionalidad que promovieron varios sindicatos, entre ellos Intrajap, sobre una serie de normativas, hay una relación, hay un historial muy rico para los estudiantes de Derecho Laboral y para los derechos de Derecho Constitucional acerca de los antecedentes que median en la historia de Costa Rica, y cómo eventualmente se limitó ese derecho y por qué razón el artículo 61 de la Constitución a los institutos de la huelga y el paro les permite que sea una ley o una norma con rango legal la que pueda venir a determinar en esa vía qué entendemos eventualmente como ese derecho y que eventualmente podríamos entender como servicios públicos inclusive. Es interesante, no recuerdo cómo le llaman los abogados, usted me acuerda ahorita, pero la ley superior de Costa Rica es la Constitución Política, ¿verdad? Digamos, eso es la jerarquía. Lo más importante, la jerarquía de la ley, lo más importante es la Constitución Política. Debajo de la Constitución Política están las leyes. Entonces, lo que hace ese artículo 61 de la Constitución es decir, ustedes tienen derecho a huelga, pero puede venir una ley aprobada por diputados, ya no por una asamblea constituyente, que reglamente en qué instante queda prohibido la huelga o en qué servicios. Es de esa forma, ¿verdad? Así es. Este es el artículo que le permite precisamente a los constitucionalistas, digamos, a los miembros de la Sala Constitucional, en su momento, llevar el tema directamente a hacer un análisis del derecho a la Constitución. Y por esa razón fue que delimitaron incluso los alcances de una serie de normas, creo que es el 373 y 376, que fueron declarados en alguna parte inconstitucionales del Código de Trabajo con referencia al tema de lo que es esa limitación que estaba en el Código de Trabajo antes de la promulgación de la Constitución. Entonces sí, había el 43. un contrasentido. Del 43, sí. Entonces, había un contrasentido y por esa razón habían determinaciones que eran absolutamente odiosas, y por esa razón la Sala Constitucional viene y declara esa inconstitucionalidad y deja prácticamente algún artículo ahí del 376 solamente con 2 incisos, prácticamente lo aniquila, lo anula, dejando una serie de consideraciones específicamente en el tema que interesa, que era la prestación de los servicios de carga y descarga. Sí. Ahorita, don Belisario, que está en el debate justamente una reforma procesal laboral para, entre otras cosas, ampliar las huelgas en los servicios básicos, que justamente por eso fue que la expresidenta Laura Chinchilla vetó esta ley que había sido aprobada por los diputados. El tema del trabajo en los muelles, ¿para usted es un servicio esencial básico? Siempre y cuando afecte el valor de la economía, claro que sí, sin duda alguna, y este es un tema que también discutió la Sala Constitucional en su momento. Incluso hubo magistrados que salvaron el voto, hubo creo que 2 magistrados a la hora de resolver que trataban precisamente de que se declarara inconstitucional también la palabra economía. Y es muy interesante la lectura del fallo, cómo es, porque ellos declaran
inconstitucional esa palabrita, exactamente. Ya le digo, los magistrados Arguedas y Sancho proceden a declarar la inconstitucionalidad de la frase del inciso D del artículo 376 que dice la economía. ¿Por qué la declara inconstitucional esos dos magistrados? Por la generalidad del concepto, que podemos entender por economía y en qué momento lo vamos a interpretar. Y bueno, ahí es donde el trabajo que se hace en la carga y descarga es un motor de la economía nacional que afecta sin duda alguna, porque no solamente el ingreso de bienes, sino que también la salida de bienes de Costa Rica, y eso va a impactar el Producto Interno Bruto. Es interesante porque ese magistrado que salvó es Carlos Argueda. Carlos Argueda, que hoy actual es diputado. el actual diputado de Liberación Nacional, quien seguramente tendrá que ver el tema de la... Bueno, depende de lo que haga el presidente Solís con el veto de la reforma procesal laboral. Todavía está a la espera ese tema, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Don Belisario, para seguir contextualizando esto, específicamente, ¿cuáles son esos servicios básicos que establece la ley? ¿O qué es lo que establece la ley como servicios básicos? ¿Qué fue lo que quedó? En realidad, es decir, en términos generales, ya le voy a decir, en el artículo 376 del Código de Trabajo, qué fue lo que nos dejó esa interpretación, y se lo voy a tratar de exponer. El 376 dice, del Código de Trabajo, para los efectos del artículo anterior, se entienden por servicios básicos. Estaba el 1, aquí que señalaba... Está buscando los que anuló. Estoy buscando los que anularon, exactamente, porque ya el machote que tengo acá ya no lo da. Nos deja, anula el B, deja el C. Entonces, deja como servicio básico los que desempeñen las empresas de transporte ferroviario. Los trenes. Digamos, carga y descarga de los trenes. Marítimo, todo lo que son barcos. Y aéreo, todo lo que es avión. Los que desempeñen los trabajadores ocupados en la obra de carga y descarga en muelles y atracaderos, específicamente, ahí está el tema de Sintraja. Y los que desempeñen los trabajadores en viaje de cualquier otra empresa particular de transporte, mientras este no termine. Eso significa que el transporte público, que el chofer no puede pararse en la rotonda a decir... Los choferes no pueden. Los taxis. Okay, qué interesante. Sí, ¿por qué? Bueno, porque cualquier otra empresa particular de transporte no dice, no especifica, y obviamente los taxis son una concesión, claro, es un servicio público. Esos son los que sí están taxis, vigentes. Eso está expresamente declarada la prohibición, Para los efectos del artículo anterior se entienden por servicios públicos, Eso es lo que se entiende. Dice también el D, que lo mantiene el 376, los que desempeñen los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de las empresas particulares, que no puedan suspender sus servicios sin causar un daño grave o inmediato a la salud o a la economía públicas. Y entonces aquí hay que interpretar que hay que ir más allá. Obviamente los hospitales, los EBAIS, ahí afecta sin duda alguna una paralización el tema de la salud o a la economía pública, concepto demasiado amplio, Sí. Eso es lo que del magistrado Arguedas en su momento señalaba que cualquier cosa es economía pública. Todo va a afectar a la economía, al final de cuentas, ¿verdad? La paralización de cualquier actividad podría afectar el resultado final de la economía pública. Como son las clínicas y hospitales, específicamente la higiene, el aseo y alumbrado en las poblaciones. Y en consecuencia, los trabajadores de las empresas como el ICE, por ejemplo, Compañía de Fuerza y Luz, no podrían en este caso irse a una huelga. Los trabajadores de limpieza en materia de salud pública, bien, que son incluso la gran mayoría ahora, he notado que hay en hospitales hasta concesión privada para empresas de limpieza. Ese tipo de trabajador, que si bien se rige por la materia del derecho privado y la relación es estrictamente privado, esos estarían limitados a la huelga. Y esos son, digamos, los servicios esenciales. Ahora tocará a los diputados resolver ese tema y ver cómo lo van a señalar. El tema de la educación, el tema de la salud, si específicamente en otras áreas se podría considerar o qué se puede considerar como servicio público. En resumen, manteniendo el hilo conductor, el juez que declara ilegal esta huelga, lo que hace es que empieza diciendo, vamos a ver,
¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que hay derecho a huelga, ¿verdad? Pero inmediatamente dice, bueno, esto dice la huelga, esto es lo que dice la Constitución, que hay derecho a huelga, pero hay huelgas legales y huelgas ilegales. Y a mí me llama la atención un artículo, el 371, que cita el juez. Dice, huelga legal es el abandono temporal del trabajo en una empresa, establecimiento, negocio acordado y ejecutado pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores con el exclusivo propósito de mejorar o defender sus intereses económicos. Pero después en el 373, gracias Isel, dice que tiene que ser el 60% de los trabajadores. No entiendo cuál rige, no Merisario. ¿La de los 3 o la del 60? Aquí también, bueno, a mí me surge particularmente la duda si están hablando de los trabajadores en total o si de los trabajadores pertenecientes al sindicato. Sí. Ok. Son dos muy buenas preguntas, porque el articulado en realidad no lo dice. Si volvemos al tema del 371, hablamos de huelga legal, el abandono temporal de trabajo en una empresa, establecimiento, negocio, acordado pacíficamente por 3 o más trabajadores. ¿Ok? Pero entendemos como empresa. ¿Qué podemos entender como empresa? ¿Ok? Un trabajador, 2 trabajadores, 3, 20, 100, 500, 1000. No sabemos. Entonces lo que hace el artículo 371 es poner un mínimo. ¿Ok? Que sería en este caso el tema de los 3. Pero el 373 lo que establece son los requisitos para la legalidad de la ley. Y en esto, en el año 93, la ley 7360 vino a hacer algunos pequeños ajustes. ¿Ok? Agotar los procedimientos. El primer punto es ajustarse a lo que dice el reglamento con respecto lo que dice la ley con respecto al tema de la conciliación interna y el arbitraje, etcétera. O sea, que primero hayan tenido alguna negociación. Hay que agotar esa negociación interna. Uh-huh. El segundo punto es agotar los procedimientos de conciliación y constituir por lo menos el 60% de las personas. En ese caso, quien está mandando a la huelga o quien está llamando a la huelga es el sindicato. ¿Okay? Se supone que entonces son el 60% de los afiliados al sindicato. ¿Okay? Porque son los que estarían llamando. Pero eso no se vuelve poco representativo si, por ejemplo, un sindicato solo tiene a 4 miembros de 1000 de una empresa y 3 llaman a huelga, se convierten en el 60%. Exacto. Así es, esa es una de las grandes dificultades que eventualmente podría haber. ¿Por qué? Bueno, porque si lo que hay en una empresa son solamente 5 o 6, que es una mini filial, digamos, ¿okay? de personas en una empresa, entonces ahí tendremos una dificultad con respecto al cumplimiento no de esos requisitos, y que podría afectar a la gran mayoría, ¿okay? A la gran mayoría. Y se supone que aquí es el interés, pelear por los intereses de la mayoría. Si vamos a ir a huelga es porque queremos y tenemos claro que vamos a ir a pelear por intereses de la mayoría. Por eso es que es el 60%. Por eso se supone, y esto fue un tema que también analizó la sala en el año 98 y se cuestionaba si era una determinación abusiva o no, decían los magistrados. Esos son los debates también, ¿no? De la reforma, sí. Por cierto. Sí, la resolución del 98 que yo la estaba viendo temprano, resuelve eso y se cuestiona el por qué el legislador llega a esa mayoría, a esa suma. Entonces dice que tiene que ser no una mayoría calificada, sino una mayoría reforzada, es lo que dice. Y entonces se supone que sí es un 60% una mayoría reforzada. No habla ni de mayoría simple ni de mayoría calificada. Y se cuestiona de por qué el legislador llega en el 43 a decir un 60%. Entonces dicen, bueno, es por un concepto de tener una mayoría reforzada, que haya verdaderamente una mayoría dentro de la unidad de trabajo o dentro de la empresa para poder justificar o no ese proceso de legalidad o ese procedimiento de legalidad. Pero eso también obliga, por ejemplo, a que en la asamblea donde se llama huelga es el 60% de los afiliados, pongamos el caso de Sintrahab, de Sintrahab, o el 60% de los que estén ahí en asamblea. Es que se supondría que deberían de estar, se supondría que si hay un llamado a huelga, se tiene que llamar a la Asamblea General de todos los trabajadores. Y ese es el 60% de la Asamblea General de Trabajadores la que determina si va o no va a ese proceso de huelga. Que, repito, tiene que ser previa a esa declaratoria. No es que simplemente nos vamos a huelga y después vamos.
hay que agotar esas instancias y esos procedimientos previos. Tiene para que haber poder... asamblea para declarar huelga. Así es, que vamos a declarar, incluso solicitar el permiso y decirle, señores, señor juez, vamos a ir a huelga, necesitamos que venga y determine y verifique que esta huelga va a ser legal. Eso no lo hizo Sintrahap. Nunca lo hacen, obviamente en la práctica es otra cosa, nunca se hace. En este caso, aunque tuvieran el 60%, si no hicieron eso, la huelga sigue siendo ilegal. Podría ser. Interpretaría? No, podría ser perfectamente legal si eventualmente se han cumplido con todos los requisitos y después de solicitar la declaratoria de ilegalidad demuestra Sintrahap que efectivamente hubo las asambleas, están las firmas, está el agotamiento de las instancias internas, el procedimiento de arbitraje, procedimiento de conciliación, que todas esas fases se hubieran agotado, que todos esos procesos se hubieran agotado y que no hubo más, perfectamente el juez a la hora de ir a verificar va a ir a constatar ese 60%, va a agotar los procedimientos que se dieron y puede decir, ok, autorizo la huelga, doy el permiso y se declara ilegal, se declara legal ese procedimiento de huelga. Pero en este caso concreto, Sintrahap ni siquiera cuestionó los motivos de ilegalidad de la huelga, simplemente mandó un pequeño escrito de 3 líneas diciendo me apersono el proceso y señalo para notificaciones. Eso fue lo único que hizo Sintrahap. Sí, no le dijo al juez, por favor no declare ilegal. Y que estamos cumpliendo tales y tales requisitos y aquí tenemos tales y tales acciones para probar que sí efectivamente tenemos la posibilidad de la legalidad. Y con su experiencia, ¿cómo lee ese desdén? ¿Es una estrategia? Porque, no sé, se vuelven mártires cuando les declaran ilegal una huelga y entonces el juez que declaró ilegal se suma al statu quo que quiere oprimir a los trabajadores muelleros. Dentro de una cuestión ya menos jurídica y más de carácter político, digamos, en el concepto bien entendido. Es que nosotros nos salvamos porque usted tiene los dos sombreros. Obviamente el sindicato juega desde el punto de vista político sabiendo de que un 99% de posibilidades no le van a declarar la legalidad de la huelga. Ese es un hecho que está y generalmente cuando uno va a huelga es por una medida de fuerza, ya donde se han agotado las instancias de diálogo interno. No necesariamente se han agotado las instancias legales para declarar el movimiento por todo el plazo que eventualmente eso podría llevar y porque puede desafectar el entusiasmo y la fuerza. Efectivamente de hacerse más en la víctima, conociendo y sabiendo de que casi en todos los movimientos huelguísticos de este país al final terminan pagándole los días, perdonando las cosas, no iniciando procedimientos administrativos, disciplinarios ni judiciales y que al final de cuentas lo arreglamos a la tica. Y a la tica implica, nos hacemos los majes aquí, nos hacemos los rusos, simplemente arreglamos esto entre nosotros, sigamos trabajando y nada ha pasado. Ahora la estrategia del gobierno cambió, que es muy interesante, y dice, no, un momentito, eso era antes antes del viernes yo estaba en la tesis de que les perdonaba los 10 días. Y ahora no puedo porque un juez dice que ya. Ahora no puedo porque un juez dice que no y podrían acusarme por incumplimiento de deberes. Y hablando de este caso en específico, don Belisario, de quedar en firme la resolución de este Tribunal de Trabajo de declarar la ilegalidad de la huelga, ¿las sanciones empezarían a correr desde cuándo? ¿Desde el primer día que inició la huelga? Y tengo entendido también que los trabajadores tienen un tiempo para reinstalarse, pero ¿desde cuándo se le podrían aplicar las sanciones eventualmente a esos trabajadores? Los efectos se retrotraen, obviamente, a la paralización o al abandono de trabajos, porque ya en realidad no podríamos hablar de una paralización, sino que al declararse la huelga, al no cumplirse con los requisitos, ¿qué es lo que estaría sucediendo ahí? Estaría sucediendo que los trabajadores lo que están haciendo es un abandono de sus funciones. En consecuencia, a partir de ahí surge la responsabilidad administrativa y surge la responsabilidad laboral y se despiden sin responsabilidad patronal. Eso es complicado. Yo recuerdo una vez una huelga de trabajadores, estaba yo muy pequeño, desde el punto de vista legal, estaba empezando, que fue una huelga de trabajadores de educadores muy grande en Costa Rica. Creo que ni siquiera ustedes habían nacido. Y nos tocó, Randall, tal vez nos tocó atender en sede penal, porque ya nos llevaron a sede penal, y entonces fue muy interesante. Se declaró ilegal la huelga en su momento, y entonces la policía, la fuerza pública, andaba haciendo actas en todas las escuelas, quién se presentó, quién no se presentó, si llegó o no llegó a trabajar, y con base en esas actas abrieron las causas penales, que al final tuvimos que ir a juicio en varios de esos procedimientos por el incumplimiento de los deberes, y jugábamos el riesgo de que les revocaran el nombramiento de los maestros.
Además del esfuerzo en materia penal que hubo que hacer, tuvimos después que ir casi a otro movimiento para poder arreglar desde el punto de vista político el tema de las sanciones a los educadores. Pero eso es digamos, lo más gravoso que he llegado yo a ver en el tema de educadores, donde les han abierto causa penal. Yo recuerdo haber tenido un expediente de 125 imputados. Sí. Pero es interesante porque el POAS que nos está oyendo, porque don Belisario decía hace un rato, la mayoría de las huelgas en Costa Rica terminan pagándole los días sin despedirlo, sin suspenderlo y sin sancionarlo. Pero, y a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. El Poder Ejecutivo del presidente Solís ha variado la forma de ver esto, y por lo menos don Víctor Morales ha dicho, lo siento, yo no puedo quitarle las sanciones, o sea, no sancionarlo si esto queda en firme, porque es una resolución de un juez de la República. Entonces le pregunta al POAS, ¿es correcto que se quiere negociar efectos de una sentencia cuando para la mayoría las sentencias son contundentes? Eso es porque Sintrajap está incluyendo en el plan de negociación que no los sancionen. Sí, era un tema que estaba aparentemente en la propuesta de gobierno antes del día jueves. Yo entiendo que antes del día jueves estaba la actitud del gobierno de no aplicar sanciones a los trabajadores en los días de la huelga, en los 9 días que llevaban de la huelga. Eso era un tema de potestad de imperio, digamos, del Poder Ejecutivo, de poder decir, no voy a sancionar a mis trabajadores, y punto. Ahí cuando digamos, yo estoy todavía con duda eso, si es posible o no que un funcionario público pueda tomar esa decisión de exonerar de castigo a quien ha ido a un incumplimiento de deberes y ha afectado la función pública y el ejercicio del servicio público. De decir como jefe, yo no lo castigo. Exacto, eso yo tengo mis dudas todavía. Yo no sé si el día de mañana se iniciara algún procedimiento de carácter penal, si yo como jerarca, por ejemplo, pueda tomar esa decisión, firmar y decir, no voy a sancionar, no voy a aplicar lo que la ley dice, okay, siendo que yo, desde el punto de vista del principio de legalidad, debo hacer todo aquello que la ley me permite y me imponga. Y a diferencia de los trabajadores privados. A diferencia. Sí, yo tengo mis dudas de porque eso. Además podría ser penalmente resolver contra la ley y caer en un delito que tiene un nombre muy vacilón, porque tiene nombre de plata y no tiene nada que ver con plata, que se llama prevaricato. El prevaricato, exacto, sí, que tiene una dificultad interesante. Sí, cuando a mí me dicen prevaricato siempre me imagino algo de plata y no tiene nada que ver con plata. Exacto. Entonces, es muy interesante. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que podría perfectamente majarse la cola el gobierno en esa posición. Si ellos cambian a partir de ahora la posición y endurecen, porque obviamente se sienten empoderados. Sería un cambio histórico, ¿verdad? Así es. Y que el sindicato lo acepte, ¿verdad? O que acepten como en alguna medida, creo que en una huelga de salud, sí se llegó en su momento a fraccionar los pagos de las deducciones salariales. Ahí sí yo... Anestesistas. De anestesistas creo que sí, de los anestesistas. Ahí sí se aplicó y no se les condonó, digamos. No se les perdonó. No se les perdonó el tema de los salarios. Solo que se le hicieron a pagos. Solo que le hicieron a pagos. ¿Okay? Entonces, en este caso, si el gobierno vira en torno a decir, ok, ya las reglas cambian porque hay una sentencia que me dice que la huelga es ilegal. Ahora sí, ya a ustedes yo no les voy a condonar este incumplimiento de sus deberes. Podría perfectamente el gobierno estar majándose el rabo en cuanto a las negociaciones. Vean que ya ahora entra doña Montserrat Solano a jugar y a mediar. Eso lo que hace en el fondo es que refresca, okay, las posibilidades de un acuerdo para ver las nuevas circunstancias del movimiento. El movimiento el día jueves tenía una característica. El día viernes cambia la característica del movimiento y obviamente empodera más al gobierno de la República, debilita a Sintrajap, obviamente, y las circunstancias de negociación van a cambiar. Pero será fruto de esos acuerdos que permitan acabar con el movimiento. Lo que tendríamos que ver si lo aceptan o no lo aceptan y hasta dónde podríamos estar ante acuerdos de carácter legal o ilegal. Ya, don Belisario, con el sombrero de analista también, usted que maneja todos los temas políticos, aquí estamos en una quitadera de sombreros. Es que hay que recordarle a nuestros oyentes claro, que don Belisario fue diputado de la República, es uno de los mejores especialistas del país en derecho laboral y además un excelente analista. Es un analista legislativo de Noticia Monumental, además de primer nivel, y además es periodista, don Belisario.
Multifuncional. Muchas gracias. Es multitask. Me obligan a estudiar, eso sí. Hoy me obligaron a hacer la tarea interesantísima. Yo hubiese deseado tener más tiempo, porque más me gustaría que ustedes se lean esta resolución riquísima, ¿verdad? Desde el punto de vista de derecho constitucional, en donde vienen cuáles fueron las razones que tuvieron los diputados constitucionalistas en su momento para poder llegar a tomar en consideración el mantener ciertas normas que estaban en la Constitución anterior a esta Constitución. La verdad es que hicieron un gran trabajo los letrados de la sala a la hora de investigar y armar esta pieza jurídica. Les quitó el crédito a los magistrados de la sala. Bueno, yo tengo que reconocer que los magistrados firman, obviamente discuten, ¿verdad? Pero que detrás, letrados, sí. Detrás de ellos hay los letrados, claro. Detrás de cada magistrado hay cerca de 5 letrados, ¿ok? Que son los que presentan este tipo de piezas interesantes. Don Belisario, yo le quería preguntar, eventuales sanciones a los trabajadores de Sintrajab, ¿usted cree que el gobierno asume un costo político alto al imponer estas sanciones o que más bien da una muestra de fortaleza y de me siento fuerte imponiendo sanciones? Yo creo que lo que hace el gobierno de la República es marcar la cancha. El sector empresarial está que aplaude. Sí, feliz. Sí. Creo que hasta una página le publicaron hoy en el periódico. Sí. Me pareció haber visto en la página en La Nación felicitando al gobierno de la República por la forma en que está manejando el abordaje haciendo el abordaje con el tema de la crisis en Limón. A mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que el sector empresarial llegara y asumiera eso. Como que se revirtieron los papeles, en cierta medida, porque los sindicatos en un inicio lo estaban apoyando al 100%. Es que más cercanos al PAC. Sí, claro. Luis Guillermo llega con el apoyo irrestricto de los sindicatos de este país. No cabe la más mínima duda, ¿okay? Que el sector sindical apoyó a Luis Guillermo Solís. De hecho, en una entrevista aquí en Matices, don Ronaldo Blair había reconocido que él se arrepentía de haber votado por el PAC. Y haber trabajado por el PAC. Entonces, esta luna de miel. Albino celebró, además, que quedara don Luis. Exacto. Ahora están divorciados todos. Había una luna de miel en realidad, ¿verdad? Que ¿cuánto nos duró esta luna de miel? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Digamos que fueron 5 meses de luna de miel, ¿verdad? Lo cual deja hacia el futuro unas perspectivas interesantes de la conducción del país. Es interesante que ahora los que antes pegaban gritos por el tema de las gollerías y las cosas del presupuesto de la República sean los que salen a la calle a defenderlo y a defender el presupuesto, ¿verdad? Para efectos de mantener una serie de cosas. Es interesante ver el Frente Amplio defendiendo el presupuesto de la República y mandando una acción de inconstitucionalidad estos días a la sala contra los recortes, ¿verdad? Y plantearlo en el ejercicio propio del gobierno, sabiendo que tienen el poder y que es la oportunidad de ejercer el poder. Entonces aquí claro que hay un viraje importante y hay un sesgo en cuanto a la conducción país. No hay la menor duda de que el presidente tiene que ir navegando en esas dos aguas, ¿verdad? Que son turbulentas y tratando de encontrar pequeños espacios de paz y tranquilidad para poder conducir en lo que puedan. Y ninguna de las dos aguas son así como muy proclives a ceder en sus posiciones, ¿verdad? En términos generales, entonces, si pudiéramos analizar ¿cuál es la diferencia de esta declaratoria de ilegalidad de huelga con las demás anteriores? Porque se han dado otras en el pasado. Coyuntural y jurídicamente, ¿hay alguna diferencia así como muy, muy notable? No, al final de cuentas el por tanto es el mismo en todo, ¿verdad? El por tanto lo que llega y conduce es a señalar simplemente que el movimiento huelguístico es ilegal, no cumple con los requisitos, se declara ilegal y permite entonces a las autoridades de policía garantizar, es decir, que sería en este caso el uso de la fuerza. ¿Okay? El juez está autorizando a la fuerza pública a usar la fuerza para eliminar la huelga. Para garantizar por todos los medios a su alcance. Oiga lo que dice el juez. De conformidad con lo dispuesto en el 388 se ordena, él le ordena a las autoridades de policía garantizar por todos los medios al alcance de la continuidad de los trabajos en todas las instalaciones de Habdeba y los muelles de Limón y Moín. Ese es el por tanto de la sentencia. Claro. Esa potestad de imperio que le da la policía a don Celso Gamboa y al presidente de la República, que son, en el fondo, de acuerdo a la Constitución, los principales
jerarcas o responsables de mantenimiento del orden público, el presidente como el primer llamado, como el primer, entre comillas, primer comandante, ¿verdad?, en jefe, ¿okay?, y Celso como el responsable delegado, por imperativo de ley, a tener que ejecutar lo que el presidente defina. Teniendo a todos los personajes en esta huelga, don Belisario, ¿a quién ve usted como el ganador en este momento? No, en este momento yo no veo ganadores aquí, todavía yo no veo ganadores. Lo que sí veo es un viraje sustancial a favor del gobierno con respecto al manejo de la crisis. Es que hubo dos cosas que hay que abonarle al gobierno en este sentido. Primero, el manejo previo a la declaratoria de la huelga por parte del equipo de manejo de crisis, que fue que se adelantaron, se anticiparon a los huelguistas y les tomaron las instalaciones previas y no permitieron que el movimiento paralizara la actividad de los muelles. Eso es una gran lección de estrategia en el manejo de una crisis. Eso ahí hay que abonárselo. Sin derramar sangre, sin un solo acto de violencia, se tomaron minutos antes o horas antes el control de las instalaciones. Si tuvieron que traer personal de afuera para poder manejar, o si tuvieron que trasladar con los colombianos de Caldera, okay, gente experta en el manejo de un muelle, sí, y así lo hizo el gobierno, ¿ok? De maravilloso. Eso es un tema donde el gobierno se apuntó el primer round. El segundo round, me parece que fue un empate técnico en el tanto de que habían cedido con respecto a las negociaciones y que estaban en un punto de propuesta para entrar a discutir la esencia de la discusión, que era el tema del monopolio en el manejo de la actividad portuaria. Y en el tercer round es donde el gobierno le da el otro golpe de gracia con la declaratoria de ilegalidad. Ahí yo creo que el gobierno ha venido manejando bien el tema. Lo que pasa es que recuerde que hasta que el árbitro no pite, la pelea no termina. Y perfectamente un golpe al hígado, un gancho, un uppercut puede hacer que las cosas varíen en un mal manejo en el cierre de la crisis. No hay ganador. No nos serviría poner un símil de un partido de fútbol. Nos serviría más una pelea de boxeo. El gobierno ha botado al piso 3 veces a Sintra Hub, pero le basta a Sintra Hub noquear de un solo golpe al gobierno para ganar la pelea. O por ahí va. Ese es lo que más o menos podría llevarlo. Yo le había dado el primer round al gobierno, segundo le di un empate, ¿verdad? Sí. Y en el tercero le di el punto a favor de gobierno, pero no descarto que una acción meditada, sopesada, puede hacer que las cosas varíen. Vean que el efecto contaminante que quería darle Patria Justa es. Patria Justa. Que es ANEP más sindicalitos. Ese ingrediente, ese componente que se quiso agregar a finales de la semana pasada, se disipó. Como que asustó el fallo del juzgado, asusta, ¿verdad? Y se convierte en un acto disociador. ¿Cómo es? Disociatorio. ¿Ok? Está disuadiendo a los empleados a sumarse más y más a este proceso. A mí me llamó la atención, por ejemplo, don Belisario, también cómo después de que los sindicatos rechazan esta propuesta que habían acordado con el Poder Ejecutivo, inclusive también con Gerardo Vargas del Frente Amplio, cómo el Frente Amplio baja un poco el perfil y dice, bueno, es que esta era la solución para terminar con la huelga. En el caso del Frente Amplio, que se ha mantenido apoyando a los sindicatos, ¿usted cree que es bastante el costo que está asumiendo? Porque en este apoyo a los sindicatos. Sí, para mí, si quisiéramos ver un perdedor, en esto y que está teniendo secuelas, obviamente el Frente Amplio. ¿Por qué? Bueno, porque Gerardo Vargas se mantiene en el rol de mediador o de observador, pero en el fondo en la práctica es un poco más asesor de Sintra Hub, ¿no? Exactamente, comparto con ustedes esa observación. Y obviamente al caerse, porque ya la negociación estaba prácticamente ultimada y estaba garantizada, van a la base y la base les desautoriza. ¿Qué hace uno como dirigente si la base lo desautoriza a uno? Y mejor irse para la casa. ¿Okay? Bueno, pero es que ya hay una lucha electoral. Es que claro. Hay unos que van con Castillo y hay otros que van con Blair. Entonces Castillo sale feliz de la mesa de negociación. Pero ahí viene quien rechaza
digo, las bases en términos estrictamente formales, pero digo, es el grupo de Blair el que desautoriza el acuerdo Castillo. Ok, entonces esa lucha intestina es lo que hace que el dirigente como tal se deslegitime, Sí. pierde autoridad moral para poder continuar al frente. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando uno pierde esas batallas? Hay que replegarse un poquito para no contaminarse de lo que viene. El Frente Amplio debería replegarse entonces para no seguir en esta discusión. Debe replegarse, y me parece que ha venido haciéndolo de alguna manera. Okay, me parece que de alguna manera han venido. Excepto don Gerardo. Gerardo es que no le queda más porque él asumió dizque el rol de mediador, observador permanente. Pero ya hay otra mediadora, entonces podría Ya, exacto. Ahora las reglas cambian. A partir de ayer, creo que fue, sí. Sí. Las reglas cambian al entrar Montserrat al juego. Como- Ya fue suficiente como un el Frente reality. Amplio. Es que no, ellos siempre se van a mantener. No, por estrategia política ellos van a estar. Y ahí fue Porque como además una es su grupo. autoasignación. Hay caldo cultivo para sus Claro, intereses políticos. es su grupo. Sí, Sí, claro. pero no se les está volviendo, más bien. O sea, no les está generando una percepción negativa al partido, porque a ver, la huelga de Sintrahab ha generado un efecto inverso. Es impopular. Pero es es que igual impopular. últimamente la mayoría de huelgas son impopulares aquí. Bueno, pero es que la de Entonces, ¿hasta qué Sintrahab punto? se volvió más impopular todavía, ¿verdad? Porque ni siquiera se llega a un acuerdo, se han puesto las propuestas, el gobierno cedió en una parte para crear una comisión y no lo aceptan, entonces para el Frente Y Amplio, en ese ínterim el juez viene y le claro, declara le declaran la ilegalidad, Claro. entonces ya se vuelve más impopular todavía. Al Frente Amplio ya no cree don Belisario que ya es suficiente. Lo que pasa es que habría que determinar quién es Frente Amplio. Ok, si pensáramos en Frente Amplio hace unos años, pensaríamos solo en la cabeza de Merino. Hoy hay muchas cabezas pensantes ahí con intereses al interior del partido para tomar la estructura. Ya no es una estructurita simple y sencilla de 30 millones de colones de deuda política. Hoy es una institución que tiene 700 y resto de millones de colones con derecho a participación. Hay mucho dirigente deseoso de que vengan los procesos de alcaldías y ¿cómo se llama? Regidores para poder aspirar a puestos de elección. Hoy día hay más gente deseosa de eso. Por lo tanto, hay una gente que pedirá salir. Ujú. Hay otros que más bien están felices porque se están cayendo. ¿Ok? Entonces no hay necesidad de empujarlo si él solito se va a caer. Entonces dejemos que se caiga. Eso es lo que dicen alguna gente al interior del Frente Bueno, Amplio. no hay que olvidar que el Frente Amplio empezó su campaña electoral, no campaña publicitaria, sino su trabajo electoral el día siguiente de las elecciones, ¿verdad? Y es que las elecciones Claramente. están muy prontas ya. Estamos a un año, Es que hay unas municipales. Están las ¿sí? municipales que también. año y 2 meses, año y 3 meses es lo que tenemos al frente nada más para las elecciones. Entonces ya estamos muy encima. Y recuerde otro elemento importante, es decir, uno de los nichos importantes del Frente Amplio era de Limón. Sí. Y Gerardo obviamente tiene una buena escuela y una buena base social que le permite a él jugar con esos elementos. Por eso él se sentía como por encima del bien y el mal, vendiendo un concepto Claro. de mediación ahí, que en el fondo es una asesoría Así camuflada. Bueno, son las 2:55. Vamos a una pausa porque si no son nuestros anunciantes los que se van a ir a huelga. Pero hay dos preguntas, además, que flotan en el ambiente de lo que acaba de decir don Belisario. Una es, el juez le ordenó, y esa es la palabra, ordenó a la fuerza pública garantizar con el uso de la fuerza o sin él, pero digamos puede llegar al uso de la fuerza, la continuidad de las labores de los muelles. Pero es interesante porque esto no es una decisión de don Celso o del presidente, tienen que acatar la orden del juez e ir a garantizarla. Este es el punto número uno. Y la segunda es que si un juez dice que no se pueden ir a huelga en la labor de carga y descarga, como lo dice el juez que declaró ilegal esta huelga, significa que Sintrahab nunca más en su vida podrá irse a una huelga legal, a menos de que garantice que alguien cargue y descargue los buques, con lo que le quita todo el efecto a la huelga. 2:56, vamos a la pausa, regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Son las 3 de la tarde con 1 minuto, estamos en Matices, hoy analizando la resolución del Juzgado de Trabajo que declara ilegal la huelga de Sintrahab en Habdeba. Hay que recordar que
que esta declaratoria de ilegalidad tiene una apelación que ya se presentó, la presentó ayer Sintrajap ante el Tribunal Superior de Trabajo, que es el que define si tiene firmeza esta declaratoria de ilegalidad o si la anula. Está con nosotros en línea telefónica don Eric Briones, él es especialista en Derecho Laboral, que nos ayuda siempre a entender, junto con don Belisario Solano, que está aquí con nosotros, a entender lo que pasa. Estamos hablando, don Eric, y muchas gracias por atendernos, de la resolución de lo que dice el juez en esta sentencia de declaratoria de ilegalidad de la huelga. Don Eric, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Un saludo también a mi amigo Belisario, a los estimados radioyentes, aquí para servirles. He oído que es lo de la resolución. Bueno, recordar que la resolución no está en firme. Hoy se interpuso el recurso, ayer interpusieron el recurso de apelación, por lo que entiendo el sindicato, y ahora lo que procede es que se eleva ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Limón para que ya sea que ratifique o revoque lo resuelto en primera instancia por el Juzgado de Trabajo de Limón. Ahora bien, don Eric, en ocasiones, o más temprano hablábamos de cómo ha cambiado, o cómo podría cambiar esta administración el manejo de estas situaciones, y es por esto. Si queda en firme la sentencia por medio de que resuelva el Tribunal Superior de Trabajo, se daría una luz verde a las sanciones administrativas. Sin embargo, históricamente los gobiernos de la República han agarrado esto no para interponer sanciones, sino para usarlo como músculo en la negociación. Es decir, para que la contraparte, los sindicatos en este caso, tengan que venir a negociar. Uno de los puntos, como por favor, una parte de la negociación es ni le aplique sanciones, ni despida, ni multe, ni le cobre a la gente que no fue que fue a huelga, a esta huelga o a cualquiera declarada ilegal. Y es interesante porque cuando Sintrajap dice, bueno, pedimos amnistía, por ejemplo, y no sanciones administrativas, no solo en lo penal, para la gente que bloqueó y hizo un montón de cosas en las calles, que hasta este día yo no sabía que tenían que ver con Sintrajap oficialmente, hasta que Sintrajap los mete en la negociación, pero además para los trabajadores que se fueron a huelga, podríamos estar ante, don Eric, y yo sé que usted conoce muchísimo el tema en particular, podríamos estar ante un cambio de criterio de los gobiernos cuando don Víctor Morales, el ministro de Trabajo, dice ni amnistías ni perdones, digamos, a las sanciones administrativas, porque hay una sentencia judicial que podría quedar en firme. Podría ser, Randall, sería algo histórico, ¿verdad? Pues lo que oía nuestro ministro de Trabajo, don Víctor Morales, e incluso al presidente de la República, que están muy firmes en este sentido. Podría ser que sí, que se haga un viraje de 180 grados en cuanto a cómo se va a resolver esta huelga y sus consecuencias legales. Bueno, las consecuencias legales, independientemente de lo que vaya a suceder, sabemos que podría ser como consecuencia máxima que una vez ratificada, si se ratifica la resolución de primera instancia, ya los votos de la Sala Constitucional han dicho del año 2011 que en este caso le correspondería a Jacdeva, bueno, invitar a los trabajadores a decirles de pongan la huelga, ya está en firme, ya hay una resolución. En caso de que persista esa situación de que no quieren regresar a sus trabajos, bueno, se aplican las sanciones respectivas de conformidad con el Código de Trabajo y de conformidad con el 377 del Código de Trabajo, junto con lo que haya o lo que prevalezca como ley profesional. Recordemos que también Jacdeva con Sintrajap suscribió una convención colectiva que está vigente y que lógicamente hay que aplicarla, ha dicho la Sala Segunda, para los regímenes de sancionatorios. Eso hay que tomarlo en cuenta, por un lado. Por otro, tenemos que decir que, pues, en caso de lo contrario, bueno, entonces tendrían que el gobierno ceder en este caso si se declara más bien que hay nulidad de la primera instancia. Habría que ver, pero sí, Randall, definitivamente podríamos estar ante un nuevo escenario. Don Eric, ¿me permite detenerme en un punto? Porque,
Vamos a ver, yo tengo que explicarle a nuestros oyentes que usted nos habla y siempre nos habla como especialista en derecho laboral. Correcto. Don Eric trabaja en el Ministerio de Trabajo, pero él no habla oficialmente en nombre del ministerio, sino lo hace como especialista en derecho laboral, y de hecho don Eric siempre nos pide que lo aclaremos. Pero bueno, usted ha estado cerca del ministro Morales en las negociaciones. Usted me dijo que si hay que entablar sanciones administrativas, no hay que olvidar que hay una convención colectiva que cobija a los empleados de Habdeba. Correcto. ¿Qué dice esta convención? Porque obviamente se la suaviza. Votos de la Sala Segunda y de la Sala Constitucional. Bueno, recordemos que en todo despido del sector público, autónomo y semiautónomo, como es el caso de Habdeba, pues tiene que haber un debido proceso. Un debido proceso, lo ha dicho la Sala Constitucional, y en este caso tendríamos que revisar lo que la convención colectiva cobija, ¿verdad?, para poder hacer un despido. Acuérdense que hay junta de relaciones laborales, todo un procedimiento de conformidad con la legislación particular que esté vigente. Bueno, esto quiere decir que es aún más complicado, pese a la declaratoria de ilegalidad, en caso de quedar infirme. Don Eric, aquí está conmigo en la mesa, bueno, don Belisario, por supuesto, pero también está Alexander Rivera, nuestro jefe de información, y Isel Martínez, nuestra productora. No sé si ustedes tienen alguna consulta para don Eric, o inclusive nuestro invitado hoy, analista titular, don Belisario, que está a mi izquierda. Don Belisario, Alex. Don Belisario, no, prácticamente, ¿qué le ha parecido a usted esto que ha dicho don Eric Briones? Mucho, me imagino, en lo que usted está de acuerdo. Sí, en el fondo complementa o cierra parte de los comentarios que veníamos haciendo con respecto a las consecuencias que el fallo va a tener. Lo importante aquí, me gustaría escuchar a don Eric con respecto a un tema que nos ha costado resolver, tanto en la academia como en la praxis, don Eric, que es el tema de la calificación de servicios públicos y la potestad de imperio del Poder Legislativo para poder señalar qué es y qué no es, cuándo aplica y cuándo no aplica ese concepto, y hasta dónde eventualmente el propio ministerio ha hecho o ha dado algunos aportes de delimitación para clarificar esos conceptos. Con mucho gusto, Belisario. No, en este caso no es el Ministerio de Trabajo, sino más bien, porque aquí estoy hablando académicamente, ¿verdad? Como especialista en derecho laboral, le tengo que contar que los tribunales o la Sala Segunda, lo único que ha hecho es, bajo el principio de legalidad, nada más aplicarlo. El Código de Trabajo es muy claro en decir que en los servicios públicos no se permite la huelga, se declara ilegal. Ese es el argumento principal que utiliza el juez a la hora de resolver. Ya lo dejaron así estipulado. Ustedes vieron y han comentado, me imagino, que ha habido declaratorias de inconstitucionalidad por parte de la Sala Constitucional de 2 incisos del mismo Código de Trabajo, pero sí viene a dejar siempre incólume el hecho de que lo que tiene que ver con carga y descarga está totalmente prohibido dentro del ámbito ya legislativo desde el año 1943. Don Eric, pero usted nos ayuda, porque ahora estábamos antes de ir a la pausa, yo decía que era muy interesante la resolución del juez, porque efectivamente se agarra de estos servicios públicos, ¿verdad? De que las huelgas en los servicios de carga y descarga, en muelles y atracaderos, no se puede dar la huelga ahí porque son servicios públicos que pueden afectar la economía del país. Uh-huh. Esto es en términos jurídicos, pero hay un término práctico, y el término práctico es que en el futuro, siempre que haya una huelga en los atracaderos o en los muelles, va a ser ilegal. Lo que pasa es que si Sintrajap hace una huelga sin tocar los muelles y atracaderos, de nada, no tiene cero impacto en el gobierno. Entonces, digamos, lo que están reafirmando en la práctica, no en lo jurídico, el juez, es que prácticamente siempre que se vayan a huelga en los muelles va a ser ilegal. Ya te digo, lo que estoy hablando, digamos, es con base en la legislación. Ya cuestiones, digamos, de hecho, si se dieron, tendría que hacer ya un análisis de la situación jurídica, de la situación de hecho, fáctica. Ajá. En este caso no podría, porque si digo algo tal vez incorrecto, no podría analizar, tendría que conocer todo el marco para decirte sí. Por ejemplo, esto no debería ser así por así. Lo que sé es que la legislación lo dice. Nada más, y con base en eso, porque sí conozco, le cuento, Randall, sí conozco la sentencia y la ley, y ese es el marco
regulatorio que aplica el juez. Si está equivocado, si se dieron otros hechos, no podría, incluso por respeto a las autoridades y por respeto a que está el Tribunal Superior de Trabajo valorando esta situación, emitir un criterio en ese sentido. Bueno, y se la cambio por lo jurídico para que no lo saquen de la mesa, don Eric. En lo jurídico era esperable, digamos, como abogado especialista en derecho laboral, esta sentencia del juez, a todas luces. Sí, señor, por un principio de legalidad. Es claro, en derecho positivo hay, Randall, desde que estudio derecho, empecé a estudiar, y Belisario Solano fue uno de mis profesores, y él no me deja mentir, en derecho romano, dura lex sed lex, dura la ley, pero es la ley, y si la ley dice que no está permitido, no está permitido. Para Randall, para hacer un cambio, una valoración diferente, tendríamos que analizar entonces el proyecto de reforma procesal laboral, que ahí se hacen algunos cambios, donde hay un análisis, donde habla de los servicios esenciales, etcétera, etcétera, pero como eso no es ley, no podría adelantarlo, más bien en otra oportunidad podríamos discutir lo de la reforma procesal laboral, pero al margen de esta situación. Claro, por supuesto, porque en la Constitución política actual está... No, en el Código de Trabajo hay servicios públicos. La reforma mete algo que se llama servicios esenciales. ¿Qué es lo que ha dicho la OIT? Que ha dicho la OIT que debería ser servicios esenciales, no solo públicos. Claro. No sé. Que esenciales, por ejemplo, Randall, ahora que estuvo el año pasado, que yo les estuve ayudando también en su programa, cuando me consultaban, lo que tiene que ver con la Caja Costarricense en Seguro Social, cuando hubo huelgas, un servicio esencial no es tanto... me adelanto a decir, no es tanto la consulta médica como podría ser, por ejemplo, lo que tiene que ver con el lavado de las sábanas y de la ropa. Es un servicio más esencial, ha dicho la OIT. Don Eric, tomando en cuenta esta resolución que se da una declaratoria de legalidad de la huelga en Habdeba y que también se dio un plazo para que ellos establecieran una apelación, en este caso las personas que están haciendo la huelga, sobre cuáles hechos se podría basarse para que se dé o se dé una declaratoria más bien de legalidad de la huelga. ¿Esto podría dar, tomando en cuenta la apelación? Sí. En este caso no, ¿verdad? No puedo manifestar, pero le hago así un panorama diferente. El 373 del Código de Trabajo es creo que es el 373 del Código de Trabajo, la huelga de la declaratoria de legalidad, o no sé si es el 371, bueno, por ahí anda. El que establece lo del 60%. No, eso fue eliminado. Sí, ojo, vamos a ver. Hay presupuestos. Los presupuestos son los siguientes. Para que haya declaratoria de legalidad, primero tiene que ser por un grupo de 3 o más trabajadores. Ojo, no necesariamente tiene que ser un sindicato ni sindicalizados. 3 o más trabajadores. Segundo, pueden ser 3 o más trabajadores que no estén en Sintrahap, por ejemplo. No hablemos de este caso, hablemoslo, porque no puedo, no hablemos de Sintrahap. De un sindicato, en un centro de trabajo, por ejemplo, que hay un sindicato, o no hay un sindicato, no es necesario que haya un sindicato, pero hay 3 o más trabajadores que pacíficamente dejan de elaborar. Ahí es el primer elemento para una declaratoria de legalidad. Un segundo elemento es el agotamiento de la conciliación judicial, no es la conciliación de negociación que yo me reúno con mi patrono, no. Hay todo un procedimiento de arbitraje y conciliación que debo cumplir dentro de la legalidad. En este caso, la mayoría de los sindicatos, pues lógicamente no acuden a ese proceso, porque ese proceso en muchas ocasiones es engorroso y hay que cumplir toda una serie de trámites legales. Por ahí entonces, si no cumplen con eso, ya no podríamos declararla legal. Y lo que ustedes me dicen del 60%, eso fue eliminado mediante acción de inconstitucionalidad del año 2011 por la Sala Constitucional y eliminó el 60%. Dejó dicho bajo las recomendaciones de la OIT que tiene que valorar el juez, hasta tanto no nos pongamos de acuerdo en un porcentaje legal, que valore el juez entre un 50% aproximadamente con base en las recomendaciones de la OIT. Eric, yo tenía acá en la resolución del 98 que para mí sí estaba vigente el tema de los del 60%, lo estaba comentando. No, fue eliminado en el año 2011, voto 17.938, por ahí anda, Belisario. Ok, pero en la resolución del 98 estaba hablando de que no hablaba tanto del 60, sino que más bien de una mayoría, ¿cómo lo definí? No,
un término. Calificada mayoría. No, era una mayoría reforzada. Ese fue el término que habían usado en su momento los magistrados. Sí, ahora no, con la resolución en el 2011 se dice que bajo las recomendaciones de la OIT podría, salvo que se pongan de acuerdo, el gobierno lo estipula hasta un 50%, va a corresponderle al juez valorar hasta un 50% cuál es el porcentaje para que se declare legal. Entonces no hay nada ahorita estipulado. Las recomendaciones de la OIT han dicho que hasta un 50%. El 60% por eso declaró inconstitucional, porque iba en contra de las recomendaciones de la OIT. Sí, pero dependerá de cada juez. Este juez Correcto, no lo señala. Por eso es que urge que nos pongamos de acuerdo dentro de la Asamblea Legislativa y fijemos un marco de legalidad, ya sea un 45, sea un 50, sea un 40, sea un 30. Puede mantener el 60. No, el criterio del juez tiene que ser menos de 50. ¿verdad? Por eso justamente en el 43, en 1943, se estipuló hasta un 60%. Y vea que ahora en el 2011 se dijo que eso es totalmente inconstitucional porque atenta contra el movimiento de organización, la libertad sindical. Entonces el juez decide entre 0 y 50. Entre 0 y 50. Esa resolución del 2011, esa no la tengo yo aquí, Eric. Ajá. Pero en la anterior, el tema de la mayoría reforzada siempre hacía una discusión con respecto a tener una mayoría de trabajadores que quieran mejorar sus condiciones o calidad de trabajo en el centro de trabajo. Uh-huh. Sí, ahora la sala ya cambió ese criterio y se está basando en las recomendaciones de la OIT. Que es sala cuarta, ahora estamos hablando de sala cuarta, el voto 2011. Sí, señor, sala constitucional. Que la otra, interesante, ¿qué dice? Aprendemos. Aquí entonces en lo que digo Sí, pero es interesante porque yo le quería hacer otra pregunta. En esta resolución que declara ilegal la huelga en Sintrahab, el juez va ahí a los muelles y él ve que hay una afectación no total, es decir, que el servicio de carga y descarga no está paralizado, pero usa una frase, a mí me llamó la atención de hecho la frase, que dice que él logró ver, el juez le solicita, cómo estaban trabajando, pero no alcanzaban los que estaban trabajando para sustituir a los que estaban en huelga. Digamos, entonces, en español había una afectación parcial, no total, pero aún así esa afectación parcial le da al juez para definir qué es ilegal, don Eric. Correcto, ya solo por el marco legal, como dijimos, que no es permitido las huelgas en carga y descarga porque es un servicio público. Aunque sea una afectación mínima. Correcto. Don Eric, porque no hace distinción, ahí si usted revisa el Código de Trabajo, no hace ninguna distinción si es mínimo, si no es mínimo, etcétera, etcétera. Sí, con el solo hecho de la actividad a la que están los trabajadores. Es el principio de legalidad y la aplicación de la ley, eso es todo. El inciso C del 376, que quedó en realidad casi siendo el sustento de ese artículo, al final de cuentas, porque la sala en el 98 los había anulado el A y el B. Correcto. Y había resuelto también, creo, sí, el D también, no, el E. Correcto. ¿Verdad? Al quedar entonces quedó con muy poco sustento de artículo, pero es lo que le da pie de manera clara a la ilegalidad de esta huelga. Correcto. Igual una cosa que hablábamos aquí también en el programa ahora, que era el inciso D, que también está vigente ese, el del 376, con respecto a otro tipo de servicios que tengan un daño inmediato a la salud, a la economía públicas. Correcto, así es. Okay. Y ese todavía sí se mantiene el criterio de la sala, no ha variado. No ha variado en nada. Lo que se eliminó fue el porcentaje. Nada más. Sí, y insisto, yo que revisé la sentencia del juez, lo que hizo fue la aplicación textual de lo que dice el Código de Trabajo, que no es permitido. No pasó a hacer valoración alguna. Entonces se la encontró fácil, el juez simplemente tiene ¿Entonces se la va a encontrar fácil el tribunal? Sí. ¿Aló? Don Eric, entonces se la va a encontrar fácil el tribunal también, seguramente. No sé el criterio del tribunal. Recordemos que son 3 jueces, habría que ver la votación. En principio pareciera que sí, pero no puedo adelantar porque habría que ver los argumentos también que tiene el sindicato. Claro. Y habría que valorar otros nuevos argumentos, si los va a valorar o no el juez,
si los va a convencer o no va a convencer. Claro, interesante, don Eric, muchas gracias. Pero tengo una duda que tengo. Hasta luego, Eric, un momento, luego. un momento, Eric. porque don Belisario le quiere preguntar algo. Por curiosidad. Don Eric. Eric, Ahí está. por curiosidad Aló. nada más. Aló, sí, Sí, Eric, sí. por curiosidad. ¿Por qué razón Sintrahab no hizo argumentación alguna durante el plazo que el juez le concedió para referirse a la solicitud de ilegalidad y simplemente se limitaron a presentar un escrito de 2 líneas señalando para notificaciones? Sí, eso ya tendría que preguntárselo a él, no sé yo, tal vez puede ser un argumento del abogado que utilizó para no poner ni más bien ningún argumento, o sea, eso ya podría Una estrategia. preguntárselo a ellos. ¿No debilita eso la posición a la hora de argumentar en la apelación? No, porque ellos están argumentando ya en contra de la sentencia de primera instancia, ellos están haciendo sus argumentos. Y ahora sí. Ya ahora sí, correcto. Ok. No sé cuál fue la estrategia que ellos utilizaron, no podría pensar por ellos. Gracias, don Eric, igualmente. Bueno, igual para muchas servirle. gracias, porque don Eric hace y yo le agradezco y admiro a don Eric porque hace lo que muy pocos funcionarios públicos hacen. Y es que él dice, claro, yo hablo como experto en derecho laboral, Claro. pero la línea es tan débil que él tiene que cuidarse mucho y se Claro. cuida mucho. Así es, son las 3 de la tarde con 21 minutos. Vamos a una pausa comercial, pero antes hay una información internacional importante y es que el Vaticano ha condenado el suicidio asistido de Brittany Maynard, esta joven de 29 años con cáncer terminal que decidió tener una muerte digna, como le han llamado los medios de todo el Y le mundo. cuento otra información de última hora. ISIS ha matado a 352 personas hoy de una aldea sunita en Irak. Y para continuar con las informaciones internacionales, Venezuela suspendió 4 aerolíneas internacionales. Bueno, esto es lo que está pasando y tenemos todos los detalles, por y en supuesto, ISIS en los nuestra página en internet. 325 no son estadounidenses, no hay video en YouTube, entonces digamos seguramente tendrá menos impacto, pero son 325 vidas humanas. 3:23, vamos a la pausa. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. Son las 3:24 en la tarde, gracias por estar con nosotros. El último minuto, quiero aprovecharlo no como analista en derecho laboral, sino como analista político. Además, ¿qué pasa si en las próximas horas el tribunal, como se espera, y don Eric lo dejó ver ahí un poquitito, confirma la ilegalidad de esta huelga? Bueno, le queda al gobierno actuar de conformidad con lo que indica el fallo del juez, que es muy claro, donde dice: se ordena a las autoridades de garantizar por todos los medios a su alcance la continuación, y automáticamente eso da la obligación a Habdeba, a las autoridades de Habdeba, a tener que iniciar los procedimientos administrativos respectivos que hablábamos precisamente antes de que ingresara don Eric y nos ampliara de manera brillante el tema de lo que se avecina, de lo que se avecina en relación con la convención colectiva. Yo también desconozco qué dice la convención, pero estoy casi seguro que lo que es el procedimiento administrativo, la instrucción previa, la formulación de cargos, después el otro ya proceso para evacuar pruebas, y de ahí ir a la Junta de Relaciones Laborales, etcétera, etcétera, y ahí se pierde en el camino el procedimiento sancionatorio. Yo con ¿verdad? gusto se lo leería, pero la página de Habdeba está caída. Bloqueada. Seguro están en huelga los... Pero la convención sí tiene, la convención sí tiene claro, la convención sí tiene claro cuál es el procedimiento, que hay un procedimiento ante Junta de Relaciones Laborales, hay que hacer una formación previa. Debe y ser listo. muy complicado Muy complicado, exacto. para Entonces, prever que sea que nunca una se cosa termine. rápida, y además donde hay trabajadores, hay representación de trabajadores y representación de la parte patronal para tomar la decisión. Don Belisario, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, y más bien vamos a actualizar ese voto del 2011, y aquí el código de trabajo que todavía tengo no está actualizado, sí, de esa parte. No, todavía yo está- tampoco. Va, Yo tampoco, yo lo va muy consulté. quedado, ¿verdad? Yo lo tengo, se supone Del que Tribunal el día. Supremo de Elecciones, yo también. Ajá. Es de la página del Tribunal de Es Elecciones. el también. de los Está más desactualizado. actualizados. Alex, gracias. Buenas Es que tardes. la sala es eso, ¿verdad? Sí. Esa es la La dinámica. Constitución viva. Gracias, Isel. Buenas tardes. Los esperamos, son las 3:27. Los esperamos mañana
Bueno, hoy a las 8 de la noche en la repetición de Matices, a las 7 la tercera emisión de Noticias Monumental. Mañana no hay Matices, juega el Barcelona y nos escuchamos el jueves 3:27 en la tarde. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices,